Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Encontramos en este Evangelio a Jesús, que va predicando y que no se queda en un solo sitio, que dice, vamos también a las otras aldeas, a predicar también allí, que para eso he salido. Y que recorría toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Esa tarea de predicar es la tarea de todos nosotros. Todos tenemos la obligación de predicar el Evangelio. No podemos dejarle esa tarea solamente al sacerdote, al catequista, al misionero, a la religiosa. No puede ser. Cada vez más somos menos. Cada vez el número de sacerdotes es más reducido. Es más reducido. Los que entran a un seminario, hace ya 20 años cuando yo entré al seminario, el número de los que entramos al seminario era de 40, 50, 30. Mi curso entramos 29, aunque terminamos 8 nomás. Pero hoy los que están entrando al seminario son 4. Este año al seminario solamente entraron 4, ya no 40. Son 4. Y hay que mirar cuántos perseveran. Y cuántos después dentro del ministerio también perseveran. Porque también tenemos sacerdotes que se han retirado. Y ahí nosotros vemos una situación. Tenemos que predicar el Evangelio. Todos. Pero claro, si no lo conocemos, ¿cómo vamos a predicarlo? Comienza ahí. La primera gran tarea es conocer la Sagrada Escritura. Porque, siendo sinceros, no la conocemos. No conocemos la palabra. Hay demasiada ignorancia en nosotros, en todos. Eso se ha generalizado y se plasma en la vida, efectivamente se plasma en la vida. ¿Cuántos hoy están abandonando a su esposa y yéndose con otra mujer que también es casada, desbaratando 2 hogares? Y los que sufren son los niños. Pero ese es el pan de cada día, que como todo mundo lo hace, que no hay problema. Y se van a vivir 2 que fueron casados por la iglesia y ahora viven en adulterio, ambos. Doble adulterio. 2 hogares destrozados. Y eso si no termina en tragedia, como ha pasado. Que encontró a su esposa con otro en la cama y los mata a los 2. Y él se va para la cárcel y los niños a sufrir solos en la vida. Eso pasa en nuestro mundo. Eso pasa en nuestro mundo. Y nos muestra que nos falta Dios, que nos falta conocer su palabra, que nos falta guardarlo en el corazón, que hemos dejado más bien que el mundo nos absorba con sus cosas y pasamos todo el día metidos en las redes sociales mirando bobadas. Y eso si no mirando cosas malas, si no es de violencia, es de pornografía y si no de cualquier otra cosa. Desviándonos del camino, generando un montón de problemas muy graves
y muy serios en nuestro mundo. Y hoy Dios nos dice: ay de mí si no predico el Evangelio. Este primer texto, el segundo texto, la segunda lectura de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, donde San Pablo dice: el hecho de predicar no es para mí un motivo de orgullo, no tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para ganar como sea a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la predicación? ¿Qué es lo que buscamos al predicar el Evangelio? ¿Cuál es nuestra meta? Es la salvación. Y aquí viene el punto esencial, el punto fundamental. Cuando no evangelizamos, nuestras comunidades se van por caminos que no son. Cuando no evangelizamos, nuestras familias se desvían por caminos de cosas graves. Cuando no está la palabra de Dios reinando en los corazones, nuestros niños y jóvenes terminan metidos en un montón de cosas muy delicadas. Esa es la situación de nuestro mundo. Eso es lo que encontramos hoy en nuestro mundo. ¿Cuánta gente está buscando la felicidad donde no está? ¿Cuánta gente piensa que entrando en el camino de la delincuencia, así soluciona la vida? Así soluciona la vida. Una persona que se fue a trabajar a México, a Cancún, decía: todo lo controlan los carteles de la droga, que el cartel de Sinaloa, que el cartel de no sé qué. Algo muy parecido en otra época por aquí a Pablo Escobar. Y miren qué es lo que está pasando en Ecuador, exactamente lo que pasó en la época de Pablo Escobar, pero en este momento pasa en Ecuador. Porque mucha gente ha entrado en ese camino de buscar plata fácil, rápido, bastante, y de un día para otro volverse multimillonarios y muy poderosos y comprarse unas mansiones inmensas, unas super camionetas en menos de nada, de un día para otro. ¿Y cómo? Pues en el camino de la delincuencia. Y muchos entran ahí por ignorancia y llegan a cosas muy graves. Ser capaces de matar a sangre fría a un hermano, porque somos hermanos todos, si no le paga la extorsión de no sé cuántos millones, si no paga la famosa vacuna, ¿sí? El tema de los maras en El Salvador, y pues que eso es un tema muy fuerte, porque son muchas personas en un camino que no es. Pero bueno, luego esos niños y jóvenes no vienen de familias católicas, y sí, muchos. También otros vienen de familias protestantes, pues de todos se encuentra uno en la viña del Señor. Porque nos falta conocer la palabra, nos falta conocer a Dios, conocer su mensaje. Porque nos hemos dejado de llevar por cosas que no son. Y hay mucha gente que sí conoce las noticias de la farándula, que el actor fulanito de tal se separó por quinta vez, ya se casó por sexta vez con otra persona, ahora sí va a ser feliz. Esas noticias sí se las saben. Que qué pasó con Shakira, que qué pasó con Piqué, todo eso sí se lo saben. ¿Y cuál es la última canción de reggaetón? Eso sí se lo saben. Y las coreografías de TikTok, esas sí se las saben. Pero la palabra no la conocemos.
Y nos da pereza leer la Biblia. Qué pereza. Y nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Las redes sociales nos absorben. La televisión nos absorbe. Los medios de comunicación nos absorben. Nos acostumbramos al ruido. Que al menos esté por allá prendido un televisor haciendo ruido, porque le da pánico el silencio, la soledad. Le da pánico. Algún aparato tiene que estar sonando y haciendo ruido por allá. Pero para conocer la palabra no hay tiempo. Para los negocios sí hay tiempo. Hay gente que camina 1 hora, 2 horas todos los días para ir a ver el ganado a la finca, y en la tarde va otra vez para apartar los terneros, y a las 4 de la mañana ya está ordeñando y sacando la leche allá a la carretera. Para eso sí hay tiempo, y caminan 2 horas, 3 horas todos los días, pero para ir a misa no hay tiempo. No, que es que estamos muy cansados. No, que es que eso Dios está en todas partes. Eso yo hago oración aquí en mi cama mientras estoy bien calentico. ¿Para qué ir al templo? Eso Dios está en todas partes. Eso yo hago mi oración a mi manera, eso no se necesita ir por allá. Hay tan fanáticos de ir a misa todos los domingos. No, eso de vez en cuando, por ahí cuando hay un funeral, como por ir a hacer acto de presencia. O porque ya es el funeral de uno, de otra forma no va a misa. Esa es la realidad. Y nos hemos ido alejando poco a poco. ¿Hace cuánto que no comulgan? Piénselo. Ese es un signo de que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Cuánto hace que no comulga? Años. 10, 15, 20, 30 años. No, que es que estamos en unión libre, que es que estamos en no sé qué. Y muchos se han ido alejando. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice San Pablo, y eso tenemos que decirlo todos nosotros hoy. Ay de mí si no evangelizo a mi familia. ¿De qué sirve que su niño sea médico si monta una clínica abortista a escondidas y termina asesinando a un montón de gente? Miles. ¿De qué sirve que su hijo sea arquitecto, sea ingeniero, si cuando llega el momento de contratar la obra no trae los materiales que hay que traer? Que eran varillas de 1 pulgada y trajo las varillas de media pulgada porque son más baraticas y le queda más platica en el bolsillo para comprarse otra camioneta, que ahora tiene 2. Y después de un tiempo, como no tenía los materiales que eran, esa obra se vino al piso y deja 100 muertos, 200 muertos. Pero él tiene una buena camioneta. Eso pasa en nuestro mundo. ¿De qué sirve hacer que nuestros hijos sean profesionales si no son santos? Si entra en el mundo del derecho para ser abogado y termina torcido, haciendo torcidos, negocios fraudulentos, cobrando más de lo que es y dejando perder procesos donde la justicia debería reinar y no reinó porque por negligencia no hizo lo que tenía que hacer en el momento que era. O peor, si el contrincante de esa demanda le dice, le doy 40 millones y no diga nada. Y le hace perder al otro y recibe sus 40 millones ahí por debajo de la mesa y ya. ¿De qué sirve hacer que su hijo sea profesional si no es santo? ¿De qué sirve que su hija tenga mucho dinero si en el momento de morir le va como al rico Epulón? ¿De qué sirve eso? Predicar el Evangelio es la prioridad de nuestra familia, es la principal tarea de los padres de familia y debe ser siempre la preocupación número 1, más que lo material, más que cómo le brindo la universidad a mi hijo. No, tiene que ser cómo le enseño el camino de la salvación a mi hijo. Eso sí es lo importante, eso sí es fundamental. Y muchos chicos, cuando no tienen bases firmes en su casa, llegan a una universidad y les tumban la fe. Les tumban la fe. Conocí el caso y yo hablé con un muchacho que vivió esa situación. Entraron a la primera clase
en la universidad, no recuerdo de qué era, como que de física, un profesor de física con doctorado en física y todo el asunto. Primera clase, apenas estaban todos ahí atentos a él que se iba a presentar y dijo, saquen una hoja. ¿Y todos qué? ¿Saquen una hoja? ¿Un quiz? ¿Un examen? ¿Pero de qué o qué? Saque una hoja, escriba, Dios no existe, firmen. Así fue, tal cual. Y los que no firmaron esa hoja diciendo Dios no existe, ya estaban en problemas con él. Ya los tenía entre ojos, ya les iba a hacer como los ponía a perder. Para mañana me lee el libro de 500 páginas. Era así. Mañana hay quiz de tal libro. Era así. Todos los que decían que por qué tenía que firmar esa hoja que Dios no existe, ya estaban perdiendo con él. Ya la tenían perdida, prácticamente. Y si no lleva base firme de su casa, olvídese, le tumban la fe, le tumban todo. Y después ese muchacho termina metido en cosas graves. Siendo realistas, eso está pasando en nuestro mundo. No es que pueda pasar, es que ya pasa. Me decía una señora que su nieta, cuando estaba en el colegio era muy juiciosa, pasaba a comulgar, iba con la abuelita a la misa, entró a una universidad X, Y o Z. Y por allá se metió en un movimiento de no sé qué cosa, de libertad, de no sé qué cosas, y terminó lejos de Dios. A los 6 meses de estar en la universidad, le dijeron, mijita, vamos a misa. Yo, ¿qué misa ni qué nada? Yo, ¿por qué tengo que ir a esa misa? Yo no sé qué, porque la iglesia no sé qué. Todo eso se lo quitaron, esa fe se la quitaron allá con esos profesores que tenían en la universidad. ¿Y que por qué me tienen que obligar a ir a misa? Yo decido si voy a misa o no, punto. Y ya no iban. Y la abuelita con gran dolor me decía, esa no es mi nieta. Mi nieta nunca hablaba así, que la iglesia no, y que Dios no, y que no sé qué. Si no lleva bases firmes, se le tumban sus pequeñas bases en menos de nada. En menos de nada. Centrarnos en la educación de los hijos es fundamental. Es la tarea más importante y es lo que no podemos descuidar nunca. No podemos descuidar nunca eso. Mostrar el camino de la salvación en contra de lo que dice el mundo, que uno puede conseguir lo que quiera a través del pecado. No, que es que no tengo plata para la universidad y entonces se mete en el mundo de la prostitución y se acuesta con gente por dinero y se le hace fácil y además de paso disfruta del placer. Ni sabe lo que dice. No, que es que me tocó porque no tengo dinero. Eso genera una atadura en su economía. Genera una atadura en su economía. Yo hablaba con una señora que llevaba 6 años en el mundo de la prostitución y decía, sí, me parecía que era el camino porque pues acostarse con alguien y recibe platica, fácil, no necesitó estudiar, no necesita trabajar, no necesita hacer nada, solamente eso, y que recibe platica. Y decía que vivía en una ruina terrible, o sea, genera ataduras en su economía y genera problemas muy serios porque tenía un niño como de 11 años y una niña de 9 y el niño intentó abusar de la niña y pues un ambiente muy negativo y de mentiras, de cosas graves y atrae la presencia del maligno a su familia, a su vida, cosas muy delicadas, cosas muy graves y muy serias. Si no predicamos el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? En la escuela ya no se puede, ya no se puede. Ni siquiera ahora las clases de educación religiosa, que por cierto se redujeron a 1 hora en la semana y a veces cae los lunes, que es festivo, y no hay clases. Y pasa 1, 2 semanas, 3 semanas sin clases de educación religiosa. ¿Y cómo son las clases de educación religiosa? Hablar de las 5 grandes religiones del mundo, hablar de los musulmanes, hablar de los judíos, hablar de los cristianos, hablar de los budistas. Esa es la clase de religión. Ya no le van a hablar en la clase de religión de cómo hacer una buena confesión o que hay que confesarse. No, eso ya no se lo van a hablar. Así sea el padre el que esté en el colegio dando las clases,
ya no puede hablar del tema, que porque la libertad de culto, que no sé qué y todo esto. Si no les predicamos el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? En la catequesis hay niños que llegan con la peor actitud a las catequesis. Yo recuerdo cuando era seminarista en una de las parroquias donde estuve trabajando, pues estuve al frente de la catequesis yo como seminarista. Y recuerdo que había un muchacho que él llegaba a la catequesis, se ponía los audífonos a todo volumen y se cruzaba de brazos y de piernas y se sentaba ahí. No le sacaba a usted ni una palabra, ni ponía cuidado a nada. Pues en la casa lo estaban obligando, que es cuando dice, usted tiene que ir a la catequesis porque después se me crece, ¿qué va a decir la gente? Que mire que ya tiene 20 años y no ha hecho la confirmación. No, señor, va a la catequesis. Y pues iba obligado e iba con la peor actitud del mundo, de cuerpo presente y de espíritu ausente. No ponía cuidado en nada. Procesos mal hechos. Pero es que eso no es para los catequistas, eso comienza en la casa. Cuando su niño que está bien pequeñito recibe una instrucción y usted le coge su manito y le dice, mire, hay que persignarse así y hay que decir esto. Mire, el Padre Nuestro es esto, vamos a aprendernos el Padre Nuestro. Eso es cuando están bien pequeñitos. Si no le enseña eso, cuando están bien pequeñitos, ¿quién se lo va a enseñar? Y se lleva uno la sorpresa, niños con 9 años, 10 años que llegan a catequesis y no se saben persignar. Y cuando uno dice no se sabe ni siquiera persignar, no se sabe una Ave María, ¿en qué ambiente está creciendo en su casa? ¿Cuál es el ambiente de su casa? Si no se sabe ni siquiera la Ave María, que es una de las oraciones que más repetimos cuando rezamos el rosario, si lo rezamos. Y si no se lo sabe, eso significa que en su casa nunca rezan el rosario. Y toda la familia lejos de Dios. Llegan las fiestas y en borracheras, en peleas, en cosas graves. Pero que Dios esté presente, no. Ahí sí no nos interesa. Sacamos a Dios de la vida, sacamos a Dios de la familia, del hogar. Pues ya no hay ni siquiera la bendición de Dios. Andamos viviendo así, arrejuntados como decimos. Y que como todo mundo anda igual, que no hay afán. Mal de muchos, consuelo de tontos. Porque cuando la muerte llega por uno, llega por uno. Todos pueden estar en unión libre, todos en el pueblo, todos pueden estar así. Pero cuando a usted le toca y está en unión libre, y dice la Sagrada Escritura que nada impuro puede entrar en la presencia de Dios, ahí las cosas son a otro precio. Y que así, pero es que la culpa fueron de todos ellos que no me enseñaron. De mi papá, de mi mamá, que vivieron en unión libre 40 años y se murieron así, no se casaron nunca. Se murieron en pecado. Y cosas por el estilo. O peor, no, que mi papá se separó y vive con otra mujer, casada y separada. Y mi mamá también se separó y vive con otro hombre, casado o separado. O peor, cuando son de otro sexo. No, que mi papá ahora vive con otro señor. Eso pasa ahora. No, que mi mamá se fue de la casa y ahora vive con otra señora en homosexualismo, en lesbianismo. Eso está pasando también en nuestro mundo. Todas esas cosas tienen que llevarnos a pensar cómo están nuestras familias. Hágale un examen a sus hijos. Pregúnteles lo mínimo básico de la fe. Sí, así están en el colegio en 11 y se va a llevar una sorpresa muy triste, que tal vez no sabe nada de eso, ni le interesa saber. Y eso sí se deja hablar, porque ya no quiere que le digan nada, que es libre para hacer con su vida lo que quiera. Si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿quién lo va a hacer? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Eso tiene que ser la frase de nosotros hoy. Ay de mí si no anuncio el camino de la salvación. Qué hermoso que cuando usted llegue al cielo, allá encuentre a sus hijos. Qué hermoso que encuentre a sus hijos en el cielo y que sus hijos le digan, papá, gracias por enseñarme a ser correcto en la vida. Mamá, gracias por acercarme a Dios. Gracias por enseñarme a hacer oración. Gracias por llevarme por el camino de la santidad. Aquí estoy gracias a usted. Y no que su hijo entre las llamas
Le dije, ¿usted por qué nunca me dijo nada? ¿Usted por qué nunca me enseñó? ¿Usted por qué no me corrigió cuando vio que yo estaba robando? Que llegué con un borrador ajeno que está marcado, que dice Carlitos. Y nunca le dijo, ese borrador es de Carlitos, a devolvérselo. Vamos a la casa de Carlitos y se lo devuelve. No, antes le raspó con un cuchillo donde decía Carlitos, no lo muestre. Antes le enseñó a robar para que no lo pillen. Es que es así. Uno diría que no pasa, pero sí pasa eso en nuestro mundo hoy. Que el camino que enseñamos es un camino contrario. ¿Qué tal que su hijo en medio de las llamas le diga eso? ¿Usted por qué nunca me corrigió? Nunca me enseñó el camino de la santidad, de la salvación. Me enseñó a trabajar. Si me enseñó cómo cuidar un animalito, me enseñó cómo sembrar una matica, me llevó a una universidad, pero nunca me enseñó cómo ser santo. Que la santa misa es lo más importante. Uno ni siquiera iba como papá. ¿Qué le va a pedir a los hijos? ¿Cómo les va a pedir a sus hijos? ¿Cómo les va a exigir algo a sus hijos si nunca lo vieron en él como papá, en ella como mamá? Nunca fue el ejemplo a seguir. Siempre vio al papá borracho. Siempre estaba borracho el papá. Siempre llegaba a pegarle a la mamá. Siempre hubo violencia. Siempre hubo groserías. Siempre había maltrato. Siempre reinaba la mentira. Siempre era la familia del terror. Cuando llegaba borracho a sacar a todo el mundo a plan de peinilla. Es el ambiente en que nuestros niños han crecido. Por eso es un tiempo fuerte para revisar cómo estamos en el camino de Dios. Si realmente hoy mi familia está en camino de salvación o todo lo contrario. Es el tiempo para que revisemos con el corazón en la mano y con la sinceridad. Si hoy nuestra familia, si muriera hoy, se salva o se pierde. Eso tenemos que revisarlo muy bien y asumir un compromiso. Primero, conocer la palabra. ¿Cómo va a dar algo que no conoce? ¿Cómo va a enseñar algo que no conoce? Ahí comienza primero. Conocer la palabra. Pongámonos el reto de leerla toda, por lo menos una vez en la vida. Que la leamos toda, corte parejo, todos los días. Genere el hábito. Media horita y en un año la ha leído toda. Eso es muy importante. Y comenzar a enseñar esa palabra a sus niños. Póngales a leer. De paso les revisa cómo están en la lectura. Porque si el IFES es en la lectura, pero su niño en 10º no sabe leer. Póngalo a leer. Póngalo a leer y póngale cuidado a ver cómo pronuncia. A ver si sí hace los signos de puntuación o no. Porque va para el IFES. ¿Cómo va para el IFES? Sin saber leer ni siquiera. Ahí comienza la tarea. No descarguemos esas responsabilidades que en el colegio, que en los catequistas nos toca a nosotros. Nadie más lo va a hacer. Inclusive hay colegios donde el profesor de religión es ateo. Eso suena raro, pero es así. Es así. Yo conocí un caso de un sitio donde el profesor de religión era ateo. Claro, no le daban la importancia a la materia de religión, la pensaban que era una materia de relleno y ahí se la daban a cualquiera. Venga, le tocó a usted, profesor, para que complete sus clases, sus horas en la semana. ¿Un profesor ateo dando religión? ¿Sí? Es así. Eso pasa ahora en nuestro mundo. Por eso, si no predicamos el Evangelio, ¿quién más lo va a hacer? Nos toca a nosotros. ¿Y cuál es la motivación? Que sus hijos se salven. Piense si sus hijos hoy están en camino de salvación. Ante Dios, contéstele esa pregunta a Él. Porque usted es el único responsable, usted es la única responsable de eso. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en este caminar, así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento. Te suplicamos que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos.